hicimos. Saludo de banderas de blanco, azul y rojo. Nosotros los costarricenses prometemos amarte y defenderte como símbolo que eres nuestra querida Costa Rica. Todos los años se conmemorará el 12 de octubre como Día de las Culturas, para enaltecer el carácter bicultural y multiétnico del pueblo costarricense. Se recordará asimismo el hecho histórico del arribo de Cristóbal Colón al continente americano, los valores indígenas, europeos, africanos y asiáticos presentes en la composición de la idiosincrasia costarricense. Se exaltarán en los actos conmemorativos del Día de las Culturas. Recordarán ese día los lazos históricos y culturales que vinculan a las naciones hispanoamericanas. Además, se estimulará la reputación de la recordación de los citados valores. Vivimos en un hermoso continente llamado América. Es el más joven de los continentes. Pero, ¿quiénes habitaban aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hablamos español en la mayor parte de sus países e inglés en otros? ¿Quiénes fueron los que conquistaron estas tierras? ¿Por qué se le llama encuentro de dos culturas? A través de este pequeño video, queremos que ustedes como estudiantes y nosotros como profesores nos quede claro la historia que les vamos a contar del encuentro de dos culturas. Nace la sociedad costarricense. En el siglo XV, España, Portugal, Inglaterra y Francia competían para obtener especias y metales preciosos.
Las primeras mejoraban el sabor de los alimentos y contribuían a preservarlos. Los segundos se consideraban la base de la riqueza, pero el comercio que esos países mantenían con Oriente se vio obstaculizado a partir de 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla y bloquearon el camino tradicional hacia Oriente. Entonces, fue necesario buscar nuevas rutas por el oeste para llegar a esa región. En esa época, los europeos también empleaban inventos orientales como la brújula y el astrolabio, que ayudó a considerar la longitud y la latitud en cartas geográficas y mapas, con lo que progresó la cartografía, y construyeron embarcaciones más grandes, seguras y rápidas, conocidas con el nombre de carabelas. La necesidad de hallar caminos al oriente y los adelantos tecnológicos se unieron para hacer de esta una época de grandes descubrimientos geográficos. Aparece la figura de un marino llamado Cristóbal Colón, quien, según la mayoría de los historiadores, nació en Génova en 1451. Tuvo la idea de que la forma más fácil de llegar a los países de Oriente era viajar hacia Occidente, ya que no solo creía que la Tierra era redonda, sino que nuestro planeta tenía dimensiones más pequeñas que las que realmente posee. Propuso su plan al rey de Portugal, pero no fue escuchado. En España se obtuvo la ayuda de los reyes católicos, quienes le facilitaron las naves y los marinos con los que se hizo a la mar el 3 de agosto de 1492. Este fue el primero de sus 4 viajes. Salió del puerto de Palos y en ese viaje logró llegar a la isla de las Bahamas, Guananí, que bautizó con el nombre de San Salvador el 12 de octubre de 1492. Posteriormente, bordeó Cuba, a la que bautizó Juana, y la Española, hoy integrada por la República Dominicana y Haití. En su segundo viaje, arribó a las pequeñas Antillas y Puerto Rico, y en el tercero, tocó por primera vez tierra firme en Venezuela en el año de 1498. Pero ¿qué sucede con nuestra historia, con nuestra Costa Rica? ¿En qué momento llegó Colón a nuestras tierras? Fue precisamente en su cuarto y último viaje, en que zarpó del puerto de Palos con 4 naves: la Capitana, la Gallega, la Vizcaína y Santiago de Palos. Bordeó las costas de América Central y el 18 de septiembre de 1502 arribó a Limón, Costa Rica. El almirante no obtuvo apoyo para nuevos viajes y murió en Valladolid en 1506. Esta es la historia que queremos compartir con ustedes en este acontecimiento. Al llegar a estas tierras, los españoles quedaron impresionados con su belleza, con su naturaleza, y se encontraron con los primeros habitantes, los aborígenes propios de esta zona.
hombres sencillos, humildes, trabajadores y entregados por entero a amar la naturaleza, ya que la madre tierra les daba todos los frutos, los alimentos y cubría todas sus necesidades. Al inicio, hubo una etapa amistosa en que los españoles iniciaron el contacto con nuestros indígenas. Al ver que ellos poseían un metal precioso conocido con el nombre de oro, empezaron a llenarse de avaricia y empezaron a quitarle sus posesiones, a tal punto que se inició una etapa sangrienta llamada la conquista, en la cual despojaron a nuestros indígenas de todo lo que tenían, incluyendo de sus tierras. Hoy recordamos este acontecimiento, este encuentro de culturas. Sin embargo, debemos de valorar a aquellas personas que son nuestros antepasados, los aborígenes propios de esta zona, a la cual en este día también ofrecemos un homenaje, ya que por nuestras venas corre su sangre y debemos de sentirnos orgullosos de que gran parte de las herencias que hoy en día tenemos han sido porque ellos nos las transmitieron. Colón viajó por los mares trayendo una sola idea: tocar lugares lejanos y descubrir tierras nuevas. América, allí estaba, sus sueños ya se cumplían. Después de tanta aventura, dos mundos se conocían. Hace muchos años, antes de que vos nacieras, o tus padres, o tus abuelos. Antes, mucho antes del cruce de los Andes, antes de la Declaración de la Independencia, antes de la Revolución de Mayo, antes de las invasiones inglesas. Esta historia ocurrió en el año
1492, el 12 de octubre de 1492. Las personas que vivían en nuestras tierras y las personas que vivían en Europa no se conocían. En ese tiempo las personas de Europa creían que si se alejaban mucho por el mar, los barcos se caerían a un pozo gigante con monstruos. O también que la tierra era chata como una bandeja. Pero un hombre llamado Cristóbal Colón no creía esa historia. Él quería demostrar que podía dar la vuelta al mundo en barco sin caerse en ningún pozo. Él decía que la tierra era redonda. Entonces Colón les pidió permiso a los reyes de España para hacer un viaje y demostrar lo que él creía. Los reyes le dieron permiso y le prestaron 3 barcos. Colón y otros hombres empezaron un largo viaje. Pasaron un día, una noche, otro día y otra noche, otro día y otra noche, y así muchos días y muchas noches. Después de todo ese tiempo, llegaron a unas tierras desconocidas. Ellos pensaron que habían dado la vuelta al mundo, pero no sabían que habían llegado a nuestro continente. Al bajar de los barcos, encontraron a los habitantes muy distintos. Tenían ropa diferente, adoraban otros dioses, hablaban diferente y su piel era diferente. Los lugareños los recibieron con amabilidad, hicieron intercambios amistosos, se regalaron cosas que les gustaban y fueron momentos muy lindos. Intercambiaron frutas por espejos, adornos por espadas, mascotas por sombreros. Después de unos días, se despidieron. Pero cuando Colón volvió a España, les contó a los reyes lo que había conocido y les mostró los regalos. Los españoles decidieron volver a venir. En los siguientes viajes empezaron a obligar a los habitantes del lugar a parecerse a ellos. Los obligaron a cambiar de religión, los obligaron a hablar como ellos, los obligaron a trabajar para ellos y como si fuera poco, les quitaron sus tierras. Así fue que muchos de los aborígenes murieron. Otros enfermaron, otros fueron esclavos y todos se sintieron muy infelices. Esta historia empezó bien y siguió muy mal, porque algunos de los protagonistas no respetaron a los otros. La falta de respeto por el otro hace que seamos crueles, injustos y malos, y pone a los demás tristes y atemorizados. Como esta historia comenzó un 12 de octubre de 1492 y no queremos que vuelva a pasar, cada año en esa fecha recordamos el Día de la Diversidad Cultural. Nos tomamos un día para no olvidar que debemos respetar todas las culturas, a todas las personas, sean parecidas a nosotros o muy diferentes. La historia que empezó con Colón todavía no termina. Puede tener un final feliz si vos y yo respetamos al otro, valoramos su cultura y dejamos que el otro decida cómo quiere ser, vivir y en qué quiere creer, porque el respeto y el amor hace que todos seamos felices y nos sintamos valiosos. Todos somos iguales y todos somos distintos. Todos queremos un mundo mejor.